Muy buenos días, estimados brigadieres de ARNI, de Cuarto Ancla y Cuarto Daga. Espero que estén muy bien junto a sus familias. Me remito a explicarles lo que vamos a hacer esta semana, ¿cierto? Como actividades de clase. Bueno, esencialmente vamos a ver un documental, ¿cierto? Llamado Nuestro Siglo, que emitía TVN a fines del siglo XX. Ya, un documental bastante prudente, bastante objetivo, ya dentro de todos los que uno puede observar respecto de nuestra historia nacional entre los años 1961 y 1973, que habla justamente del fin, de algunos elementos, digamos, del fin del gobierno de eh, Jorge Alessandri, ¿ya? Y aborda el gobierno de Frei y gran parte, ¿cierto?, del gobierno de Allende, no hasta su caída, sino que hasta mediados, perdón, hasta mediados del siglo, perdón, hasta mediados del año 1973, ¿ya? Contarles que el video que van a hablar, bueno, tiene bastantes elementos, ¿no? Elementos políticos, sociales, político-institucionales, sociales, culturales y económicos, ¿ya? Una radiografía completa de lo que fue nuestro país, digamos, en estos años, ¿ya? Elementos fuera de lo político-institucional. Este documental comienza, ¿cierto?, con lo que fue el Mundial del 62, lo que constituyó para nuestro país, ¿cierto? Más algunos testimonios, la música del momento, la creación de la nueva ola, ¿cierto? El rock, el twist, la incorporación de la píldora anticonceptiva, lo que esto constituyó en los sectores más conservadores, ¿cierto? La figura de Violeta Parra, nuestra gran folclorista, ¿ya? El surgimiento del movimiento hippie, ¿cierto? Como respuesta a la intervención de Estados Unidos en Vietnam, ¿cierto? Propio de lo que fue la Guerra Fría. La llegada del hombre a la luna, el impacto que se provocó en nuestra sociedad, ¿cierto? Y finalmente la entrega del Premio Nobel de Literatura, ¿cierto?, a nuestro poeta Pablo Neruda, ¿ya? En cuanto a nuestra, nuestra evolución político-institucional, esencialmente, ¿cierto?, se habla del surgimiento de la Falange Nacional que habíamos abordado, ¿cierto?, en el gobierno de Eduardo Frei, de este episodio llamado El Naranjazo, ¿cierto? Este cupo, ¿no?, disponible de diputados en la zona de Curicó, y que cambió justamente la elección que fue favorable, en este caso a Eduardo Frei, ¿ya? Este gobierno también de la llamada Patria Joven, ¿no?, que habla justamente de la democracia cristiana, de la gran fe y esperanza, ¿cierto?, que se le tenía a Eduardo Frei, pero que no estuvo exento, digamos, de crítica. La gran salvedad es que ha sido el único partido, el único gobierno de un solo partido, en este caso de la democracia cristiana, ¿no? También se habla del surgimiento del MIR en la Universidad de Concepción, ¿cierto? A partir de algunos personajes bastante relevantes, ¿cierto? Como Miguel Enríquez, por ejemplo, que fue uno de los fundadores del MIR, en este caso, de este grupo de extrema izquierda, ¿cierto?, en Concepción. Uno de los elementos más importantes que aborda este documental también habla de la reforma agraria, de su causa, su desarrollo, el impacto, las consecuencias, ¿cierto?, tanto en los campesinos como también en los terratenientes, ¿no? La alegría que produjo en el sector campesino y la decepción, en este caso, de los sectores, de los propietarios, ¿no?, de los grandes terratenientes, ya estableciendo como injusticia, ¿no?, que hayan arrebatado tierra. Es una cuestión muy cuestionable, ¿ya? Eh, ¿Cómo se pasa, digamos, de los 3,5 millones de hectáreas en el gobierno de Frey a los 10, más de 10 millones de hectáreas, digamos, expropiadas, ¿no? Hay todo un desarrollo respecto de este proceso, ¿no? También muestra lo que fue la crisis de la democracia cristiana y cómo algunos sectores de izquierda, ¿no?, de la democracia cristiana forman otro partido político, ¿cierto?, que fue el MAPU, y que posteriormente constituye la Unidad Popular, ¿ya?
Otro tema que también nosotros analizamos fue el tacnazo, ¿ya? Un hecho bastante particular, ¿cierto? En donde el general Roberto Bió se toma este regimiento Tacna, ¿cierto? En protesta por los bajos sueldos. Y este termina con el desenlace, ¿cierto? Con todo este grupo de militares encarcelados, ¿cierto? Ajusticiados. Se cambia al comandante en jefe del ejército, se coloca al general Snyder, ¿ya? Como comandante en jefe. Luego vienen las elecciones del año 70, ¿ya? Donde está Tomic, Allende y Alessandri, y que muestra, ¿cierto?, esta ajustada victoria de Salvador Allende, ¿cierto?, que tenía solamente el 36% de los votos, pero que fue finalmente el Congreso, por una cuestión constitucional, ¿cierto?, el cual decide la ascensión, digamos, de Salvador Allende. ¿Ya? Eh, Luego viene la muerte, digamos, en este primer año de Allende ya como presidente electo. Viene la muerte del general Snyder, ¿cierto? Por un grupo de ultraderecha, ¿ya? Eh, y asume el general Carlos Prats, ¿ya? La comandancia en jefe entonces del ejército. En esta ascensión de Salvador Allende, ¿cierto? El primer presidente, ¿cierto?, de origen marxista en la historia del mundo, ¿no? Algo jamás pensado, jamás visto. Se habla de las 40 medidas, ¿ya? De las famosas 40 medidas que vamos a hablar probablemente en la próxima clase, ¿ya? Entre los elementos más importantes, ¿no? La nacionalización del cobre, la estatización de la empresa privada, ¿cierto? Y otros elementos que ocurrieron, digamos, durante su gobierno, que fue la visita a Fidel Castro, la muerte del exministro de Frey, ¿cierto?, Pérez Sujovic, ¿ya? El desabastecimiento generalizado, ¿cierto?, lo que fueron las colas, ¿ya? Los enfrentamientos entre los grupos de extrema derecha y extrema izquierda, ¿cierto?, Patria y Libertad, la Brigada Ramón Parra, etcétera, ¿ya? Y termina este documental entonces con el famoso tanquetazo, este intento, digamos, de derrocamiento, ¿cierto?, del, del presidente Allende el 29 de junio, ¿cierto?, de 1973 al mando del general Super, ¿ya? Y que fue rápidamente controlado, ¿cierto?, por el general Prats, ¿ya? No aborda el fin del gobierno de Allende. Hay muchos elementos todavía por analizar, por ver y que los vamos a establecer, digamos, ya a partir de la próxima semana. Este es un documental que refuerza los contenidos, ¿cierto?, que nosotros habíamos apreciado ya en las clases siguientes, las clases anteriores con Eduardo Frei Montalva, y que nos refresca un poco la memoria de lo que fue el gobierno, ¿cierto?, de Salvador Allende, ¿ya? Así que esa es la misión para esta semana. Respecto de los trabajos de Arni, bueno, van a empezar a ser realizados esta semana y bueno, cualquier novedad yo creo que ya la próxima semana al parecer podríamos estar hablando, ¿cierto?, de sus calificaciones, ¿ya? Por favor, les pido a los que estén pendientes con las noticias, por favor enviar. Estoy revisando bastantes trabajos, bastantes pruebas, así que voy a estar atento y cualquier novedad, bueno, les estoy contando. Que tengan un buen día, una buena semana, cuídense mucho, respeten la cuarentena, que estén muy bien.